Adelante. Bueno, buenos días, casi buenas tardes para algunos de ustedes también. Bienvenidos a este espacio de compartir y de aprendizaje. Desde Skylight tenemos el honor de recibir hoy a la Prefectura Naval Argentina, que nos va a estar contando cómo la tecnología los ha ayudado en los procesos sancionatorios relacionados a la pesca ilegal, contándonos algunas de sus buenas prácticas, cuáles fueron sus aprendizajes, y también, muy interesante, nos van a contar casos prácticos que a veces es lo que más nos interesa saber. Para quienes no me conocen, mi nombre es Natalie, yo soy la responsable regional del programa y responsable, por ende, de todas las alianzas que Skylight establece en Latinoamérica y en el Caribe. Y hoy nos van a acompañar y vamos a estar escuchando a distintos miembros del equipo interdisciplinario para el control de los espacios marítimos y sus recursos, que se denomina EICEMAR, que es un equipo dentro de la Prefectura de Naval Argentina. Nos acompaña hoy el prefecto mayor Ricardo Rial, que es el jefe de Departamento de Comunicaciones, el prefecto mayor en retiro en servicio, pero que trabaja más que antes, capaz, Sergio Almada, coordinador del EICEMAR, prefecto principal Mauricio López, que es del Departamento de Policía Auxiliar Pesquera, el prefecto Mario Herlein, que es el jefe de la División de Sistemas de Información Geográfica, la subprefecto Luciana De Santis, que es la jefa de División de Asesoría Jurídica de la Dirección de Tráfico Marítimo Fluvial y Lacustre. Así que, como ven, tenemos expertos que nos van a ayudar a tener todas las perspectivas necesarias para poder entender los casos que nos van a compartir. Es realmente un honor tener un equipo tan completo, tan profesional, tan diverso, que nos pueda compartir sus experiencias hoy. De mi lado, primero agradecerles muchísimo por esta oportunidad. Surgió a pedido de, inicialmente a pedido de un parque nacional en Colombia que quería aprender de un caso en particular, y esto se fue expandiendo. Así que para nosotros como programa en Skylight es un honor poder hacer estos vínculos, estos puentes, y compartir conocimiento y aprendizaje, porque también es una forma para nosotros de luchar contra la pesca ilegal. Nuestra misión principal está siempre asociada a la tecnología, eso es lo que sabemos hacer, eso es en lo que nos destacamos, específicamente a inteligencia artificial. Nuestro programa pertenece al Instituto Allen de Inteligencia Artificial, y como parte de este programa del instituto, tenemos un departamento de ciencias aplicadas que tiene iniciativas que ayudan a la conservación. Skylight es la iniciativa específica que lucha contra la pesca ilegal, y si bien, como les dije antes, nuestro core está en la tecnología, es realmente un honor poder ayudar a esta lucha desde otros espacios, y también contar con aliados como la prefectura que estén dispuestos a compartir sus aprendizajes y que sean tan generosos con su tiempo y con su conocimiento. Así que, sin robar más tiempo, ellos van a ser hoy los protagonistas. Los voy a dejar que presenten, y pues aquí estoy para apoyar más bien. Bueno, Natalie, buenos días a todos. Bueno, buenas tardes ya para nosotros. Antes que nada, agradecerte que nos des esta posibilidad. Como bien explicaste, surgió de la reunión anterior que tuvimos con la gente de Colombia y que pudiste participar. Y bueno, para la Prefectura Naval Argentina es una posibilidad precisamente de transmitir nuestras buenas experiencias y todo aquel trabajo que la Prefectura Naval Argentina está realizando en materia o en lucha contra la pesca ilegal. Fundamentalmente, como bien lo dijiste, en todo lo que tiene que ver con la tecnología aplicada al control. Hay un gran trabajo de la Prefectura Naval Argentina desde hace varios años utilizando esta importante herramienta y los beneficios que nos dan para el control de un espacio marítimo tan vasto como es el argentino, y que, bueno, requiere indudablemente, más allá de medios, requiere fundamentalmente tecnología aplicada a ese control. Así que versaremos un poquitito sobre esa cuestión,
somos 5 integrantes en este momento de la ICEMAR, así que sepan entender que hablamos todos, generalmente en un equipo interdisciplinario como este nos peleamos por hablar, así que sepan que va a ser dinámico. En caso de que tengan dudas, vayan haciendo las preguntas en el chat o levantando la mano si es algo importante, o si no lo podremos ver al final. No sé si tenés alguna otra manera de organizarlo, Natalie, pero si no, podríamos hacer de esa manera, que vayan haciendo las preguntas en el chat y después las vamos respondiendo. Así que si no hay más, y ya veo que sigue entrando gente, ¿te parece? Comenzamos con la presentación. Adelante, y bienvenidas las preguntas en el chat. Si les parece, yo mantengo ahí el ojo alerta a las preguntas que nos dejen, pero les dejamos el micrófono a ustedes. Gracias. Por favor. Bueno, gracias, muy amable. Por favor, pasamos a la primera. Bueno, muy brevemente quiero introducirlo a quiénes somos nosotros. Acá podrán ver miembros del equipo interdisciplinario para el control de los espacios marítimos y sus recursos. El ICEMAR es un equipo interdisciplinario que se creó, que viene trabajando hace más de 5 años, y fue desarrollado y designado por la máxima autoridad de la prefectura, por el prefecto nacional naval. Básicamente surge de la necesidad que representa el control de los espacios marítimos y de todas las actividades y los recursos que hay en ellos en nuestro país, y sobre todo porque este control está asociado a una problemática, que es una problemática compleja, con multiplicidad de actores e intereses, y que nosotros consideramos que solo puede ser abordado de un punto de vista integral, interdisciplinar y propendiendo a la interagencialidad. ¿Por qué digo integral? Porque no solo nos interesa como autoridad de aplicación de la ley en el mar, que es la Prefectura Naval Argentina, el aspecto jurídico, el aspecto operativo, el aspecto policial, sino que también lo hacemos de manera integral porque abordamos el aspecto biológico, el aspecto ambiental, abordamos el aspecto geopolítico, estratégico, económico, político, es decir, todo aquello que nos sirva para comprender y dimensionar el verdadero problema del control de los espacios marítimos, y saber sobre todo que la prefectura es un organismo de los tantos que tiene nuestro país con injerencia en nuestro mar, y es por eso que propendemos a la interagencialidad. Como podrán ver, está integrado por profesionales de distintas áreas de la institución, provenientes de distintos campos de conocimientos. Hay abogados, hay licenciados en seguridad marítima, hay capitanes de guardacosta, hay comandantes de aeronaves, hay especialistas en todo lo que tiene que ver con sistemas de información geográfico, tecnología aplicada, todo lo que tiene que ver con analistas de inteligencia marítima, analistas de inteligencia criminal. Básicamente, ¿cuál es el objetivo de este equipo? El estudio y la investigación del control de los espacios, para la mejora del control de los espacios marítimos, las actividades que en ellos se desarrollan y de todos los recursos que nuestro país cuenta en cada uno de ellos. Como le dije anteriormente, es totalmente interdisciplinar. Tenemos, pese a ser una organización sindicalista, tenemos una comunicación y un trabajo totalmente horizontal, donde fundamentalmente el liderazgo, la dinámica respecto de los distintos temas no lo da la jerarquía que ostentamos, sino lo da el conocimiento y el expertise que tiene cada uno de sus integrantes. Como podrán ver, hay un director, 2 coordinadores, yo soy uno de ellos coordinadores, y luego hay 6 grupos de trabajo. Un grupo biológico-ambiental, que es el que está integrado por biólogas marinas, y hay una ingeniera ambiental también. El grupo de recolección y análisis de la información, ahí van a ver en este grupo a todos aquellos vinculados a la tecnología aplicada al control, al sistema de guardacostas, a los analistas de inteligencia marítima, analistas de inteligencia criminal, aquellos que obtienen y gestionan la información que se obtiene sobre lo que sucede en nuestros espacios marítimos. Hay un grupo de estrategia operativa, que es el que está integrado por capitanes de guardacostas y por comandantes de nuestra aeronave de patrullaje marítimo. Ya me estaba olvidando allá arriba del grupo jurídico. Fundamentalmente son todos abogados, algunos especialistas y otros con expertise, tanto en derecho del mar como en derecho marítimo.
Y luego un grupo de planeamiento estratégico. La estrategia, tanto nacional como institucional, tiene que atravesar todo este trabajo que realizamos, y uno de gestión y extensión de la información. Toda la información y el trabajo y la investigación que se realiza dentro del equipo y cómo se gestiona la misma. Entre nuestros principales objetivos que tenemos y desde nuestra creación, por un lado somos organismo o ente de asesoramiento de las autoridades de la prefectura. También nos encargamos de producir o de generar herramientas, desarrollar herramientas para mejorar el control de todas las actividades que se realizan en nuestros espacios marítimos, la difusión, la extensión del conocimiento, cómo transmitir las experiencias, y también cumplimos un importante rol en todo lo que tiene que ver con la actividad interagencial, es decir, cómo nos manejamos con las otras agencias nacionales e internacionales que se dedican o que tienen injerencia en esta materia. Recuerden, no es solo pesca ilegal, ¿sí?, sino también todo lo que tiene que ver con las distintas formas de crimen marítimo en nuestros espacios marítimos. La prefectura es una fuerza de seguridad policial, así que bueno, somos los responsables en nuestro país de la aplicación de la ley. Con esta breve introducción, bueno, no sé si fue tan breve, creo que sí, vamos a comenzar un poquitito contándole acerca de nuestra tecnología aplicada al control, fundamentalmente de nuestro sistema Guaracor. Ricardo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio que nos dieron para poder compartir nuestras capacidades. Yo brevemente le voy a comentar de qué se trata el sistema Guaracosta, que más adelante, por ahí, si nos da el tiempo, lo mostraremos en vivo, con los detalles de cómo es su funcionamiento. Básicamente yo le voy a comentar las distintas fuentes de datos con que se nutre el sistema, y es el sistema principal o el sistema central que usamos en la prefectura para todo lo que tenga que ver con el control de los espacios marítimos y el monitoreo y el seguimiento de los buques. Y bueno, también usamos para otro tipo de datos que no son buques, sino también hacemos seguimiento de nuestros recursos, digamos, de nuestros medios, ya sea medios terrestres, inclusive aéreos también. Como ven ahí en ese gráfico, el sistema Guaracosta utiliza el sistema, como uno de los sistemas, como fuente de datos, el sistema IS-C, que es el IS costero o el IS terrestre. La prefectura cuenta con una red de estaciones base de más de 40 estaciones instaladas desde el norte del país, allá en Iguazú o Pilcomayo, que sería el límite con Brasil y Paraguay, hasta Ushuaia, hasta Tierra del Fuego, donde también tenemos desplegadas estaciones base que están interconectadas entre sí a un único servidor que nos permite nuclear toda la información de las emisiones AIS que están dentro del alcance de cada estación base, ¿no? Como sabemos, las estaciones base tienen un alcance entre 20 y 40 millas de cobertura. Para eso complementamos con el ISS o el IS satelital, ¿sí? Tenemos contratado el servicio de Spire, que nos permite tener una visión global, o sea, tenemos información de todo el mundo de AIS. Con eso vamos mucho más allá de la costa argentina, llegamos a las 200 millas, las 300 millas, las 350 millas, que es nuestra plataforma continental, y cualquier otro buque que está navegando por el mundo. Para complementar las fuentes de AIS, la prefectura es la autoridad de aplicación del sistema LRIT en la Argentina. Con este sistema nosotros llevamos el monitoreo de los buques SOLAS, que naveguen dentro de nuestra jurisdicción, dentro de las 1000 millas náuticas de nuestras costas. También usamos el sistema satelital de control pesquero, que sería el BMS, como se conoce en otros lugares, con el que monitoreamos nuestra flota nacional de buques, donde normalmente se monitorea entre 300 y 400 buques que están haciendo operaciones de pesca dentro del territorio argentino. También utilizamos el sistema MVPC, que es un sistema propio, donde se registran todas las comunicaciones entre las costeras, las estaciones costeras que tenemos. Tenemos más de 80 estaciones costeras desplegadas en todo el frente marítimo, todo el fluvial y la zona lacustre, ¿sí?
Para los casos de los buques que no tengan sistemas AIS, que no tengan obligados a tener sistemas AIS, o el BMS o el LRT, sí tiene la obligación de estar comunicándose con las estaciones costeras en forma periódica para poder reportar su ubicación y la actividad que está haciendo. Bueno, esa información que se va recolectando se carga en el sistema MVPC y nos permite ver no solamente la posición de los buques, el rumbo y la velocidad, que es lo que habitualmente emiten los otros sistemas, sino también tenemos la posibilidad de saber quién es el capitán que va a bordo, el práctico, el vaqueano, la carga que lleva. En el caso de los convoyes de barcazas, podemos saber cómo están conformados un convoy, cuántas barcazas lleva, qué carga llevan a bordo de cada barcaza, lo cual nos permite tener un amplio dominio de toda la información de los buques que navegan por nuestra jurisdicción. Por último, también está el sistema MIRA, que es un sistema que va a bordo de nuestros buques guardacostas, los que navegan controlando la milla 201, digamos el límite exterior de la zona económica exclusiva. Es un sistema que recolecta la información de la IS móvil que tienen los guardacostas nuestros, también la información del radar, y a través de una interfase satelital, de una conexión de internet satelital, nosotros recibimos la información que va recolectando nuestro buque guardacostas, y del mismo modo también nosotros le enviamos información a ellos de los distintos sistemas que tenemos, los que mencioné anteriormente, para que el capitán tenga una visión mucho más amplia de lo que le permite su equipamiento de a bordo, ¿no? Por último, nos nutrimos con información de imágenes satelitales del tipo radar, ¿sí? La imagen SAR. Esto lo usamos para poder detectar los buques que no estén emitiendo por ninguno de los sistemas anteriores, ¿sí? El gran problema que tenemos con la flota pesquera es que cuando dejan de emitir, uno no sabe dónde están. Bueno, nosotros le hacemos el seguimiento a través de imágenes radar que en la próxima pantalla se lo voy a explicar con más detalle. Bien, la prefectura se nutre de un sistema propio, denominado CIBEMAR, donde nosotros, a través de un convenio que tenemos con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, con CONAE, recibimos información de 3 constelaciones distintas de satélites, ¿sí? Los satélites AOCOM, que son satélites argentinos, los satélites COMUS-SkyMet, que es la Agencia Espacial Italiana, y bueno, los satélites Sentinel, que son de acceso público. También usamos esa tecnología, esa plataforma. Con estas 3 constelaciones nosotros tenemos cobertura, digamos, 2 veces por día aproximadamente, ¿sí? Recibimos entre 25 y 30 imágenes radar por todas las zonas de interés, no solamente en el límite exterior de la zona económica exclusiva, sino también las áreas marinas protegidas y algunas áreas costeras que son de interés para lo que es el posible derrame de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque a través del análisis de imágenes SAR no solamente detectamos buques, sino también detectamos derrame de hidrocarburos y hacemos seguimiento de hielos antárticos, los icebergs. Le comento un poquito cómo hacemos la detección de buque a través de imágenes SAR. Hay un proceso que en forma automática, cada 15 minutos, se conecta a los servidores de CONAE, descargamos las imágenes que están disponibles, que se van recibiendo. Hay un proceso de detección de blancos. Una vez que se detectan los blancos, esa información se correlaciona con el histórico de los otros sistemas que disponemos, o sea, con el AIS, con el BPS, con el LRT. Se hace la correlación y se generan 3 resultados, que son los buques colaborativos, o sea, son buques que fueron detectados en la imagen radar y al mismo tiempo tienen reportes de AIS que coincidan la ubicación o en base a su rumbo y velocidad, también se puede discernir que es un buque que tenía el AIS encendido y fue detectada la imagen, el blanco en el radar. Después están los buques no colaborativos, que esos son los de mayor interés nuestro, que son los blancos que no tienen correlación con AIS, y eso nos permite tener una noción de dónde está la flota con AIS apagado en ese momento. Eso no solamente permite tener una noción de dónde están, sino también para el capitán de un guardacosta que está haciendo tarea de patrullaje, le permite saber a dónde tiene que ir a patrullar, a dónde enfocar los recursos, hacia dónde tiene que ir a navegar.
O lo mismo también para los patrullajes marítimos que hacemos, saber hacia dónde tienen que ir los aviones que hacen el patrullaje con el objetivo de economizar recursos y de optimizar esos recursos. Después también pueden surgir casos de los buques colaborativos no detectados en imagen radar, que eso, digamos, son los menos, que puede ser que por distintos temas climatológicos o ruidos en la imagen, no se han detectado los buques que sí están reportando por AIS. Toda esta información se procesa en forma automática, como le dije, las 24 horas hay un sistema que procesa la información, genera reportes y envía a las distintas áreas operativas que son las que intervienen, ya sea del área de tráfico marítimo o el área de protección ambiental también, que es la que hace el seguimiento de los posibles derrames que pudieran haber. Con eso nosotros tenemos una garantía de que cualquier buque que apague su AIS en el límite nuestro de la zona económica exclusiva, igual lo vamos a detectar a través de las distintas pasadas revisitas que realizan las constelaciones a las que tenemos acceso. Bueno. ¿Quieren algo más? No. Bien, bueno, hasta acá llega mi explicación. Ahora Mario Herlen le va a comentar cómo pudimos avanzar en la integración de la información que nos brinda Skyline con el sistema guardacosta. ¿Qué tal? Buenos días. Nuevamente, gracias por el espacio. En palabras sencillas voy a explicar un poco cómo está integrado Skyline con el sistema guardacostas. Primero que nada, quiero mencionar que nosotros llegamos a Skyline a través de la Oficina de las Naciones Unidas para la lucha contra la droga y el crimen organizado. Gracias a ellos pudimos integrarnos a Skyline. Skyline tiene dos formas de acceso, una a través de una plataforma web y otro acceso a través de una API, una interfaz que permite un desarrollo propio como el nuestro, que es el sistema guardacosta, agregar la información que desarrolla Skyline. Skyline tiene mucho desarrollo de lo que es inteligencia artificial y procesos que evalúan una gran cantidad de datos, que tomar ese dato ya evaluado e incorporado al sistema guardacosta para nosotros nos implica un gran beneficio. Nosotros tomamos 3 datos que incorporamos a guardacosta. Uno es el encuentro estándar. Entiendo que más o menos la mayoría de los que están en este Meet conocen lo que es Skyline, pero bueno, lo voy a tratar de detallar simple. El encuentro estándar es cuando se estima que 2 buques están navegando en conjunto. Puede ser para transbordo de carga, transbordo de mercadería, transbordo de víveres, lo que fuere, pero son buques que navegan a la par, a una pequeña distancia y por un tiempo considerado. Mantienen el mismo rumbo y misma velocidad, el mismo curso. Nosotros incorporamos esta detección que hace Skyline, la incorporamos directamente al sistema guardacosta. Ahí pueden ver al costadito en la imagen principal cómo nosotros lo agregamos. En la detección mencionamos los buques detectados en un encuentro estándar, incorporado con el resto de la información que tenemos propiamente ahí en el sistema guardacosta. Después tenemos lo que Skyline denomina encuentro oscuro, que es cuando se estima que por el patrón de desplazamiento que tiene un buque, se ha encontrado o está navegando en conjunto con otro buque. ¿Sí? Esto usa un desarrollo basado en inteligencia artificial, donde reconoce los patrones de navegación, que es medio parecido a lo que es el próximo ítem que incorporamos, pero básicamente es un estimativo, una inferencia de que ese buque se ha encontrado con otro buque y está navegando a la par. Pero bueno, acá no se puede precisar cuál es el segundo buque. Y el último, bueno, el encuentro oscuro con más detalle del mismo. Y el último que tenemos es el evento pesca, que también se usa metodología de Machine Learning o inteligencia artificial, que estima que acorde al patrón de desplazamiento que tiene el buque, se puede considerar que está pescando. Actualmente Skyline está desarrollando diferentes tipos de inferencia para los diferentes tipos de pesca, valga la redundancia, donde ellos van a poder establecer si un buque realiza una determinada actividad de pesca, no solamente pesca de arrastre y demás, sino otros tipos de actividades de pesca. Y todo esto está incorporado de manera automática en el sistema guardacosta a través de la API que ofrece Skyline, que es muy amplia, muy compleja y ofrece una gran cantidad de datos que se puede acceder con el usuario que ya nos generan ellos libremente, sin ninguna restricción. ¿Sí? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Ahora, después de tanto tecnológico que hablaron, yo voy a tratar de
como los que no sabemos sobre la parte tecnológica, los llevamos un poco más al campo de acción y a la aplicación, específicamente en el ámbito mío desde lo jurídico, que siempre digo que es bastante aburrido, pero en realidad es lo que nos marca qué es lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Sin entrar a detallar competencias ni jurisdicciones dentro de los distintos espacios marítimos, porque no hace la cuestión, lo que están viendo en pantalla es una captura o es como ve un operador la pantalla del sistema guardacostas, ¿sí? Lo que nosotros podemos ver detallados como buques amarillos o rojos y amarillos son los buques de bandera argentina, de bandera extranjera, perdón, los celestes con blanco, los de bandera argentina, y pueden ver que están bien detallados todos los distintos espacios marítimos, que eso sin duda tiene un porqué, porque acorde donde esté ubicado cada uno, o en qué espacio esté ubicado los buques, es lo que el Estado ribereño va a tener competencias para controlar y para determinar si ese buque está actuando derecho o no lo está haciendo. Tengan en cuenta que, si bien en el área de Argentina es emblemático todo lo que se denomina milla 201, la milla 201 en este área solamente tiene aproximadamente unos 700 kilómetros de longitud, requiere, más allá de la presencia física, de tecnología aplicada, porque es tan vasto que, si no, es muy difícil de realizar un control. Voy a la complejidad de la milla 201, que igual no es lo único que controlamos, pero lo voy a explicar. ¿Por qué es tan complejo? Sabemos que esta flota está ubicada en el espacio marítimo que se denomina alta mar. En alta mar existen las libertades, y la jurisdicción va a estar dada por el estado de abanderamiento de cada uno de esos buques. Son flotas que están operando muy próximas al límite exterior de la zona económica exclusiva argentina y por sobre plataforma continental argentina. Operan aproximadamente 400 o 500 buques en algún periodo del año, sin ingresar a puerto, con constancia permanente, con presencia permanente durante ese periodo operando, y el control para realizarlo in situ sin toda esta tecnología resultaría prácticamente imposible de realizar o mucho más complejo de realizar. Amén de lo que es flota extranjera y milla 201, la Prefectura Naval Argentina realiza el control y el seguimiento operacional de toda la flota pesquera industrial argentina, que está compuesta por aproximadamente unos 600 buques, pero el control efectivo se suele realizar de aproximadamente el monitoreo de 300 buques, que son los que operan, los que suelen estar operando. Como ustedes podrán ver, ven que dentro de lo que es, no tengo, para poder marcarlo, gracias. Toda esta línea que vemos por acá es lo que es el límite exterior de la zona económica exclusiva. Van a ver que hay buques de bandera extranjera navegando por dentro. Todos sabemos que en lo que es zona económica exclusiva existe el derecho a la libre navegación, con lo cual, mientras cumplan con determinados requisitos, pueden navegar, incluso si se trata de buques pesqueros de bandera extranjera, no se les prohíbe el paso de ninguna forma, se controla así que cumplan con esos requisitos determinados, y hay grandes concentraciones de flota. Esto es en un periodo del año que ya la flota extranjera en realidad no es tanta, pero miren lo que es en los periodos donde la flota está en plena época de zafra. Acá pueden ver también puntitos rojos, que son los buques que el señor Fede explicaba como buques no colaborativos, son buques que al momento en el que pasa el satélite no tienen su AIS encendido, pero como pueden ver, no son invisibles de forma alguna para la Prefectura Naval Argentina. También se ve, este es específicamente un buque, una unidad guardacostas que está en el lugar. Todo este tipo de control y toda esta complejidad desde lo jurídico por los distintos requisitos acorde a los espacios y por el entrelazamiento que existe entre aplicación de derecho internacional público y derechos de soberanía o soberanía que posee el Estado ribereño y los controles que hacen, surgen, por supuesto, de normas. En el caso de la República Argentina, la normativa aplicable que hay en cuanto a cuestiones específicamente pesqueras es el régimen federal de pesca con su decreto reglamentario.
Es importante tener en cuenta que actualmente la República Argentina no otorga permisos de pesca a los buques de bandera extranjera, por lo cual dentro de lo que es zona económica exclusiva no pueden realizar ningún tipo de tareas de pesca. Tengamos en cuenta que la pesca ilegal para la República Argentina no es un delito, es una infracción, ¿sí? Es una infracción pesquera que podrá llegar a transformarse en delito en el caso de que al encontrado un buque realizando la infracción e iniciado el procedimiento adecuado para ponerlo a disposición de la autoridad argentina, no cumpliera con las órdenes de la autoridad e intentar evadirla, ahí se va a configurar específicamente el delito de desobediencia a la autoridad. Pero si no, mientras tanto, vamos a estar siempre hablando de lo que es una infracción pesquera. Si bien la Prefectura Naval Argentina es quien actúa, actuamos en el área como Policía Auxiliar Pesquera. La autoridad pesquera en Argentina es la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, no somos nosotros directamente, aunque actuamos en la tarea de investigación, es decir, en labrar el sumario administrativo por ley para los buques de bandera extranjera si estuvieran cometiendo pesca ilegal, o por delegación de la autoridad en el caso de buques de bandera nacional. Todo el accionar que se realiza se hace dentro de lo que es una buena práctica jurídica internacional. ¿Por qué? Como dije, estamos muy ligados a lo que es el derecho internacional público, son áreas muy complejas porque tenemos la jurisdicción del Estado ribereño, tenemos las distintas jurisdicciones de cada una de las banderas de buques que operan en el área y el propio derecho internacional y normativa internacional como ser la CONMEMAR. Si se accionara o si se actuara en resguardo de la normativa argentina, pero excediéndose en algún tipo de facultad, eso puede traer aparejado un reclamo internacional, que es lo que se intenta, por supuesto, evitar. Por eso se lleva a que todo el accionar esté dentro de este marco de buena práctica jurídica internacional. Todo eso redunda en lo que es la aplicación de la ley en el mar, con una especial atención a lo que es la debida diligencia de los estados. ¿Por qué? Complejo es específicamente el área de la milla 201. Dentro del equipo interdisciplinario siempre existe o existió mucho tiempo una discusión, sobre todo entre biólogos y abogados, en cuanto a la legalidad o ilegalidad del accionar de esta flota de bandera extranjera. Estamos hablando que están en alta mar, decimos que hay libertad de pesca, y entonces planteamos que quizás desde lo estrictamente jurídico no podemos hablar de ilegalidad, pero las biólogas nos plantean, y con mucha razón, una ilegalidad biológica en esa explotación sin los planes de manejo y sin las medidas de conservación que sí existen dentro de lo que es zona económica exclusiva. Por eso se insta a la debida diligencia de los estados. ¿Por qué? Porque por norma internacional, por la propia CONMEMAR, todos los estados que hacen algún tipo de explotación en la alta mar tienen la obligación legal de propender a la conservación de los recursos. También es una obligación de medios, no una obligación de resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que los distintos estados tienen obligación de velar porque sus nacionales lo cumplan, pero no son responsables ante un incumplimiento por parte de uno de esos nacionales. Pero bueno, como personal auxiliar de la autoridad, se busca y se insta al cumplimiento de esa debida diligencia por parte de los terceros estados. Así que bueno, es un marco normativo complejo, es un área inmensa con una problemática ambiental muy grande, de control, que realmente no se podría llevar de la forma estricta en la que se lleva sin la aplicación de la tecnología, que cada vez es más y cada vez ha colaborado en aumentar estos controles, en realizarlos cada vez de forma más efectiva, siempre sin excederse de los marcos legales que están establecidos. No sé si respecto de esto hay... Sí, o lo que vaya preguntando, claro, y después lo hacemos. Házelo. Bueno, buen día, buenas tardes. Soy el prefecto principal Mauricio López. Pertenezco al Departamento Policial de Ciudad Pesquera. Desde el departamento
nos ocupamos del control y vigilancia efectivo de los espacios marítimos argentinos, y también el análisis de los casos que se nos vayan presentando en relación a ese control y vigilancia. Para cumplir esta misión contamos con dos grandes herramientas, que son las que aquí el oficial Calvin nos ha explicado detenidamente, que tienen que ver con el sistema de guardacostas para el control de la flota extranjera, y para el control de la flota nacional contamos con el sistema satelital de control pesquero. Puntualizando en el sistema de control, sistema satelital de control pesquero, al igual que el sistema guardacostas, son herramientas completamente realizadas por el personal de la Prefectura Naval Argentina, de acuerdo a las necesidades que se nos fueron presentando a medida que íbamos adquiriendo experiencia. Bueno, a través de la autoridad de aplicación es la que establece que todo buque pesquero de bandera nacional, excepto los artesanales, deben poseer un equipo de BMS a bordo, y en razón de este equipamiento de posicionamiento geográfico, podemos establecer la posición de esta flota nacional, y en relación a la normativa particular tanto de las autoridades de pesca nación y las autoridades de pesca provinciales, establecemos todas aquellas zonas de resguardo, zonas de veda y demás alarmas que nos ayudan a efectuar el control de forma efectiva. Bueno, entre otras cosas, este programa nos ayuda a detectar aquellos buques que dejan de emitir. Nosotros como autoridad marítima, lo primero que pensamos es justamente en la seguridad del buque, así que se ponen en alerta y se activan ciertos procedimientos que tienen que ver con la seguridad del buque. Una vez que esta situación cesa por tener comunicación con el buque, volvemos a nuestra función primaria, que es el control y vigilancia de estos espacios, y activamos, justamente velamos para que estos buques no estén en incumplimiento de la normativa nacional. En el caso que detectemos alguna situación de incumplimiento a esta normativa, le damos intervención a la autoridad de aplicación. Nosotros somos Policía de Ciudad Pesquera, damos intervención a la autoridad de aplicación, quien es la que determina los próximos pasos a seguir. En el caso que la autoridad de aplicación determine que se deben iniciar las actuaciones administrativas por el cumplimiento de la normativa nacional, nos ordena el inicio del sumario correspondiente, y nosotros a su vez damos inicio al sumario administrativo al capitán en cuanto a la cuestión del incumplimiento técnico. Bueno, aquí podemos divisar para demostrar cuál es la situación y la problemática real que tenemos dentro de los espacios marítimos argentinos. Pueden divisar cuáles son las infracciones cometidas por los buques de bandera nacional. Aquí están contempladas todas las infracciones en incumplimiento a la normativa nacional y también a las normativas provinciales. Y en contrapartida tenemos el incumplimiento o las infracciones cometidas por buques de terceras banderas, ¿no? Por buques extranjeros. Como verán, el gran problema que tenemos nosotros radica principalmente en la flota nacional.
Y esto tiene un porqué, tiene que ver con el control efectivo que efectuamos sobre nuestra zona económica exclusiva. A través de las diversas herramientas que tenemos, hemos desalentado la comisión de este tipo de infracciones, disminuyendo notablemente en el transcurso del tiempo este tipo de incursiones. Solo por ahí agregar un par de cositas con respecto a lo que decía. Es decir, son dos problemáticas totalmente distintas, ¿sí? Lo que sucede dentro de nuestra zona de economía exclusiva, una zona sumamente regulada, bien regulada por la autoridad de aplicación y... Sumamente regulada, pero con una regulación muy dinámica, que sin todo este avance tecnológico también sería muy complejo de llevar adelante, porque las resoluciones del Consejo Federal Pesquero salen diariamente, quizás abriendo zonas, cerrando zonas de veda, haciendo todas modificaciones, que esas se cargan automáticamente en el sistema y pasan a poder controlarse de manera prácticamente automática. En ese sentido, como pueden ver, hay una gran dinámica y un gran trabajo, ¿sí?, interagencial entre lo que es la autoridad, digamos, de aplicación de la ley, como es el caso de la prefectura, y la autoridad también de control, pero de gestión pesquera, que la representa la subsecretaría de pesca. Como podrán ver, la gente de Policía Nacional Pesquera hizo referencia a lo que es la pesca nacional, porque es a partir de ahí donde se comenzó a trabajar con la tecnología aplicada, ¿sí? Es decir, la tecnología aplicada y la posibilidad de detectar infracciones que luego, debidamente probadas, se le impone multa a través de la autoridad de aplicación. Ese mismo encuadre, esa misma estrategia, luego fue empezada a utilizar respecto de los buques extranjeros, ¿sí? Aquellos que pescan más allá de del límite exterior de nuestra zona económica exclusiva. Hoy, hace un ratito Luciana mencionó bien esa cuestión de la ilegalidad o la legalidad. Nosotros no hablamos en el equipo de legalidad o ilegalidad de lo que sucede en la misa 101, sino decimos que mientras estén operando en ese área, no existe ningún instrumento jurídico, ni internacional ni nacional, que me permita una acción coercitiva sobre esos barcos. Ahora, cuando alguno de esos buques en operaciones ingresa dentro de nuestra zona económica exclusiva, es ahí donde sí comete una ilegalidad, primero una infracción respecto a la normativa pesquera, y es ahí donde, como autoridad de aplicación de la ley en el mar, podemos intervenir, podemos hacer una operación de interdicción marítima, alguna acción coercitiva sobre los mismos. Por eso la importancia de la determinación de este ingreso. Bueno, no sé, eso... Sí, no sé, entre los dos sí. Otro de los detalles con los que trabajamos, de la información con la que trabajamos, es un análisis respecto a las áreas marinas protegidas, que entiendo que otros países tienen tareas similares. En este caso, nosotros abordamos este análisis respecto a todos los buques que pueden navegar o navegan por ahí, y en función de las características de la navegación que por ahí realizan, se le da información a la Administración de Parques Nacionales, que es la autoridad de aplicación, quien, bueno, determinará las acciones a llevar a cabo con respecto a los buques que navegaron por esa zona. Estos son tableros dinámicos con los que trabajamos en el área de información geográfica, que incorpora información del sistema guardacostas. Con la diferencia que estas no tienen el dinamismo de los de... No, las áreas son estáticas, porque se definen... Estas dos son estáticas. Claro, se definen por ley. Pero bueno, el control sí es dinámico porque tenemos un detalle diario de todos los buques que navegaron por la zona y más que nada, sobre todo, la velocidad que llevaron. Porque en algunos de estos sectores directamente está prohibida la navegación. Y bueno, para agregar, el Departamento de Policía de Auxiliar Pesquera es el que efectúa también el control de estas zonas y simplemente si se descubre algún incumplimiento en la normativa en relación a estas áreas, como dijo acá Gerlin, se le da intervención a la autoridad de aplicación, quien establece los próximos pasos a seguir. Bueno, esto es un poco extenso, pero bueno, quisimos introducirlo a cuál es la problemática de control en nuestro país. Vimos lo que es la problemática con la flota respecto a la flota extranjera, vimos la problemática que resulta de cualquier control de una actividad pesquera, en este caso
regulada dentro de nuestra zona económica exclusiva. Como para ponerlos en contexto y que puedan entender cuál es el escenario que enfrenta la Prefectura de Argentina, que enfrenta nuestro país, la Prefectura de Argentina en particular, y cómo a través de la tecnología aplicada comenzamos a complementar la labor de nuestros guardacostas o de nuestras aeronaves, fundamentalmente para hacerla efectiva teniendo en cuenta lo vasto de las extensiones de nuestros espacios marítimos. Y ahora vamos a hablar un poquitito de esas buenas prácticas, sobre todo a partir de el cambio de estrategia que tuvo la prefectura hace varios años respecto a un objetivo principal, ¿sí? Es decir, ¿cuál era ese objetivo? Poner a disposición de las autoridades a los buques infractores o ilegales sin que sea imprescindible la captura física del barco, ¿sí? Es decir, Prefectura, para que ustedes se den una idea, tiene 80 capturas de buques pesqueros extranjeros ilegales. 80 capturas. O sea, miren si tenemos experiencia en lo que es capturar buques extranjeros ilegales que ingresaron en algún momento en nuestras 200 millas, ¿sí? Por supuesto que la mayoría de eso eran de décadas atrás, donde realmente uno no contaba con esta tecnología como para controlarlos remotamente y en tiempo real. Y bueno, es decir, el control era básicamente de lo que podía detectar nuestros guardacostas o nuestras aeronaves durante su patrullaje. Ya en las últimas décadas y con toda esta tecnología aplicada que fue incorporando la prefectura, ya la problemática se transformó, ya los ingresos son casi prácticamente inexistentes, pero cuando se producen tenemos que actuar, ¿sí? Porque es una flota, imagínense, en alguna temporada, entre diciembre y junio, que es la zafra del Calamarilex, llegamos a encontrar hasta 500 barcos, concentraciones de hasta 500 barcos, distintos tipos de buques, buques coteros, fundamentalmente aquellos que van a la captura de calamar, pero también hay arrastreros, hay palangreros, hay toda una enorme red de apoyo y logística de esa flota pesquera que está dada por buques reefer, o sea, buques frigoríficos, y está dada por buques tanque, que fundamentalmente, por un lado, reciben la captura, hacen transbordo, o sea, reciben el transbordo de la captura de los barcos, y por otro lado también le dan todo tipo de servicios para que ellos se mantengan ahí. Uno de los objetivos de esa flota es mantener al buque pesquero en zona de pesca de manera permanente, ¿sí? Sin necesidad de que pierda tiempo en ir a puerto, y además el segundo objetivo que tiene ese apoyo logístico es precisamente que los buques no deban ingresar a puerto y los mantienen alejados de los puertos y de los controles que hay en esos puertos. O sea que con la actividad de esta flota pesquera muchas veces se asocia a otras formas de crimen marítimo. Fíjense un poquitito una línea histórica de cómo fuimos evolucionando en esta idea, en esta estrategia de poner a disposición a las autoridades sin haber capturado el barco, porque la captura del barco requiere sí o sí la presencia en el momento de la infracción de un buque guardacostas, ¿sí? Entonces, sabiendo que tenemos semejante y tan vasta extensión, empezamos a buscar la herramienta en poder hacer lo mismo sin tener esa unidad ahí en el momento. Por supuesto que si lo podemos capturar, mejor, pero si no tenemos como esta alternativa, y empieza ya por el año 2015, ¿sí? Con este barco de bandera china, no le voy a leer el nombre porque, bueno, lo pueden ver ahí, ¿sí? Pero bueno, básicamente este barco ingresa ilegalmente a operar en nuestra zona económica exclusiva, lo detecta un guardacosta, lo persigue, hay un escalamiento en el uso de la fuerza, como bien dijo. Una pequeña interrupción que por ahí no me detallé cuando hablamos. Cuando hablamos de aplicación de la ley en el mar, hay que tener en cuenta que sobre todo lo que refiere al uso de la fuerza, sigue prácticamente los mismos principios que lo que es la aplicación del uso de la fuerza en tierra. Progresividad, predictibilidad, y tengamos en cuenta que la buena práctica jurídica internacional dice que aplicar la ley en el mar es un operativo policial ordinario en tiempos de paz. El organismo que está facultado para hacerlo tiene que estar dotado de las mismas facultades que sus homólogos en tierra. Es decir, es una fuerza policial con competencias policiales. ¿Puede ser una armada? Sí, por supuesto, puede ser una armada siempre que por ley esté dotado de estas competencias policiales. Puede ser un guardacosta, como es en el caso nuestro, sí, por supuesto, porque estamos dotados por ley de competencias policiales. ¿Por qué hago este hincapié?
porque tiene que ver con toda la formación que tenemos, el personal policial, para lo que es el uso de la fuerza, que en el concepto policial es el mínimo indispensable para la situación concreta. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que hacer cesar esa actividad ilícita, provocando el menor daño posible o sin provocar daño. Entonces, en lo que refería a una captura física del buque, con todo lo que implica el ambiente en el que esto se produce, era un riesgo muy alto para ambas tripulaciones. Entonces, el hecho de que resulte imprescindible esa captura física traía muy aparejado o la necesidad de elevar el uso de la fuerza hasta niveles injustificados legalmente, o permitir que sea, claro, poner en riesgo la vida. Entonces, en este caso particular, y durante esa persecución está muy buena la acotación que hace Luciana, se decide cesar la persecución precisamente para no elevar a un grado de riesgo el uso de la fuerza. Luego de cesar esa persecución, ese buque tiene un incidente con un tripulante a bordo, solicita a la Argentina, a través de una agencia marítima, a la prefectura, solicita el ingreso a puerto para desembarcar un tripulante herido. Prefectura, por supuesto, se lo autoriza, porque bueno, es una causa de fuerza mayor, sabiendo que ese era el barco infractor, el que se había dado a la fuga. El barco, para evitar ingresar él mismo, porque él había tenido el inconveniente con el guardacosta, transfiere su tripulante a otro barco de la misma compañía. Todo eso es detectado a través de la tecnología aplicada. Cuando ingresa otro buque de la misma compañía a Puerto Argentino, lo que hace la autoridad marítima, lo que hace Prefectura es verificar que ese barco pertenece a la misma compañía, y todo lo que se debió hacer con el barco que había sido el infractor, se hizo con el barco de la misma compañía que estaba en Puerto Argentino. Entonces, fue el primer intento de poner a disposición ante las autoridades. No fue un intento, fue, o sea, el primer intento con éxito. Exacto. Que dio para ponerlo a disposición de las autoridades sin haber capturado físicamente al barco, sino que hicimos lo propio con un buque de la misma compañía. Ya luego, en el 2016, se da un caso emblema, que es un cambio de paradigma en lo que es la captura de buques extranjeros en nuestro país, que se da con el caso del buque de bandera china Wally 8. Con este barco se da una situación similar, ingresa a las 200 millas, se inicia una persecución en caliente, de acuerdo a lo que establece la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Se va escalando en el uso de la fuerza. El buque ingresa en esa huida a mar territorial del Uruguay. La misma convención establece que en ese caso, al entrar en mar territorial de otro estado, del mismo estado de bandera del barco, se debe cesar la persecución. Prefectura la cesa, el buque navega por mar territorial y luego emprende huida hacia China. Prefectura ya venía trabajando con la justicia federal, en este caso, para precisamente de alguna manera poner coto a este tipo de conducta, y es así que la justicia federal, a pedido de Prefectura, dicta el pedido de captura internacional del barco a través de Interpol. Interpol acepta de manera extraordinaria, porque realmente no había antecedentes de este tipo de captura, y el barco 2 meses más tarde es capturado en aguas de Indonesia. El barco y su tripulación es puesta a disposición de la justicia argentina porque había cometido el delito de huir, de resistencia a la autoridad y ante la autoridad pesquera nacional. Eso ya fue un cambio de paradigma total. A partir de ahí, para la prefectura ya no es necesario, no es imprescindible la captura física, ¿sí? Detectamos la infracción, si el barco inmediatamente acepta, es conducido a puerto. Si no acepta y emprende huida, se comprueba la huida, la resistencia a la autoridad, y ya no es necesario escalar en el uso de la fuerza. Directamente se le informa al juzgado federal, y el juzgado federal está en condiciones de solicitar la captura internacional a través de Interpol. Es decir, nos evitamos todo ese escalamiento del uso de la fuerza y se logra poner. Esta herramienta constituyó un importante efecto disuasivo sobre la flota. Hoy, para que ustedes se den una idea, desde hace varios años, la flota potera, de lo cual un 80%, un poco más, el 80% es China, mantiene un área buffer respecto al límite exterior de la zona económica exclusiva no menor a 1 milla. Es decir,
fue un efecto disuasivo, la posibilidad de que aunque un guardacosta no haya ahí, o que podamos pedir tu captura internacional sin necesidad de la captura física, ha sido un incentivo importante. Y luego tenemos la buena práctica actual, y esta es la que más nos vamos a detallar porque creo que es la que va a interesar a ustedes, es la detección y la aplicación de multas electrónicas, sin la intervención de ningún tipo de medios. Y ahí hay dos casos recientes, el Calvado de Portugal en 2024 y el Xingu 579 de bandera de Vanuatu en el 2025, que ahora Marcelo le va a pasar a explicar. Bueno, el buque Calvado de bandera Portugal, este caso tiene una particularidad muy interesante. En el año 2020 tuvo su primer antecedente a través de una incursión en pesca ilegal dentro de la zona económica exclusiva. Fue detectado por un buque guardacostas en ese momento, fue una detección física. Se efectuó el procedimiento correspondiente, el buque fue puesto a disposición de la autoridad de aplicación, le aplicó una multa y la empresa se allanó. La particularidad que tiene es que una vez efectuado el pago de la multa, este buque se dirigió a su puerto de asiento, Aveiro, en Portugal, y al llegar permaneció amarrado durante aproximadamente 2 años. Es evidente que la autoridad de bandera de Portugal tomó intervención ante las diferentes notificaciones que por procedimientos se efectúan, que están contempladas, y le impuso internamente este tipo de sanción. Esto fue en el año 2020, ¿no? Fue una captura física. En el año 2024 ya se encontraba nuevamente operando en zona adyacente a nuestra zona económica exclusiva, incursionó nuevamente dentro de nuestra zona y fue detectado electrónicamente. A raíz de esta situación, se iniciaron, no teníamos en ese momento un guardacostas en las inmediaciones, pero se realizó el procedimiento correspondiente a través de la autoridad de aplicación, se efectuaron las notificaciones, el buque, estando en zona, se cambió y se dirigió nuevamente a Portugal, a su puerto de asiento, su puerto de trabajo, a Portugal, y una vez arribado al lugar, nuevamente y hasta la fecha permanece amarrado en puerto. Lógicamente, independientemente, a través de la autoridad de aplicación, se realizaron las actuaciones administrativas de la orden de la autoridad de aplicación, se realizaron las diligencias administrativas correspondientes, el buque fue sancionado. Si bien hasta la fecha todavía no han pagado la multa correspondiente, es claro divisar que el control y vigilancia que efectuamos de nuestros espacios marítimos de jurisdicción fue efectivo porque provocamos que la bandera intervenga en ambos casos y le aplique a esta nave, a este buque pesquero, una sanción interna, la cual hasta la fecha es efectiva, continuando amarrado en el puerto de Aveiro. Con respecto a eso, y para vincularlo, justo tuvo que salir nuestra abogada, pero siempre vincule con este concepto de debida diligencia del estado de bandera, ¿sí? Y la importancia. Le decimos esto para que empiecen a ver, o sea, por un lado no solo es detectarlo, no solo es iniciar digamos, actuaciones administrativas, sino también las notificaciones que se realizan, ¿sí? En este caso, una notificación al estado de bandera de la infracción cometida por uno de esos barcos, y luego a través de la aplicación de este concepto de la debida diligencia que tiene el estado de bandera sobre sus barcos, si bien aún, como bien dijo, aún a la fecha no se ha cobrado la multa, el barco hace ya del 2024 que se encuentra amarrado en el puerto de Aveiro, o sea que no está en zona de pesca, digamos que el objetivo fue cumplido.
Perdón, ¿te paso a la otra? Sí. Sí, por favor. Bueno, no sé. A ver, ¿no? Ahí estamos. Bueno, esto es del mismo caso de Calvado, vamos una más. Una más. Vamos al caso del SINRUP. Bueno, este es el último procedimiento que realizamos, es un procedimiento cerrado completamente electrónico. Este buque llegó a la zona adyacente a las 200 millas argentinas en diciembre del año pasado. Ya durante su trayecto fue detectado por nuestro sistema de control y fue analizado y considerado como un buque de importancia porque era un buque nuevo, el buque no contaba con mayor información, no teníamos información como a qué tipo de pesca se dedicaba, sus características particulares, solamente tenemos datos estáticos, así que se lo puso como un buque de interés. Esto nos permite darle mayor relevancia y estar siguiéndolo continuamente durante sus operaciones en la zona adyacente. En enero del año 2025 fue detectado electrónicamente en tareas que acorde a los datos dinámicos estaba realizando tareas de pesca, en presuntas tareas de pesca, a través del sistema guardacostas. Esta detección a través del sistema guardacostas luego fue corroborada a través de las alarmas que nos proporciona Skyline y también a través de imágenes SAR que nos proporciona la CONAE. Bueno, en ese momento no teníamos cercano un buque guardacostas, pero sí fue destacado una de estas unidades que se encontraba en las cercanías realizando control y vigilancia de los espacios marítimos argentinos. Fue detectado, fue llevado a la zona, desplazado. Este buque realizó la constatación del barco, su identificación, pudimos constatar los artes de pesca, las condiciones particulares que tenía el barco, y fue notificado el capitán de la presunta infracción. Antes me gustaría aportar que el equipo, una vez que nosotros detectamos este tipo de situaciones, a su vez realizamos un análisis pormenorizado de toda su derrota, tanto fuera, durante la incursión dentro de la zona económica exclusiva y también cuando sale de ella. Todo este análisis profundo que se realiza a través de nuestros operadores, lo hacemos con toda la información que contamos. Podemos volver a la anterior. También quiero resaltar, o la anterior, donde está la información de Skyline. Bueno, aquí también utilizamos la información dinámica que nos otorga la plataforma de Skyline, donde podemos observar las diferentes velocidades. Eso nos hizo pensar de que de acuerdo a al comportamiento dinámico que tenía el barco, se trataba de un buque arrastrero. Bueno, eso lo pudimos constatar al día siguiente cuando llegó la unidad guardacostas al lugar, y bueno, como les dije, lo identificó y procedió a la notificación del capitán de que había incursionado en pesca ilegal dentro de nuestra zona económica exclusiva. Si me permite, Marcelo, para agregar que cuando es notificado el barco al día siguiente, ya se encontraba en alta mar el barco. Sí, eso es importante. Sí. Se le solicitó autorización para abordarlo, se negó, pero bueno, ya fue notificado de la infracción, tenía el derecho a hacerlo, fue notificado de la infracción, y bueno, después si querés contar cómo siguió esta infracción, no sé. Sí, bueno, con la autoridad de aplicación, eso me refiero. Bárbaro. Por supuesto, dentro del procedimiento que tenemos establecido, damos intervención de inmediato a la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación realiza las comunicaciones pertinentes. Todo sucedió dentro de los canales normales. La empresa armadora, al enterarse de esto, se allanó y pagó la multa correspondiente que estableció la autoridad de aplicación.
más los gastos operativos que demandó el procedimiento para la Prefectura Naval Argentina. Bueno, este es el primer caso de detección electrónica que tiene la Prefectura Naval Argentina cerrado en su conjunto, allanada la empresa armadora habiendo pagado la multa que estableció la autoridad de aplicación. Esto no sé, no, ¿querés comentar algo de esto? Ahí se ve la alarma. Sí, como lo mencionaba el señor López, eso es una captura de pantalla de lo que es una imagen SAR, que nosotros recibimos a través de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Lo particular de esto es que la prefectura recibe alrededor de 40 imágenes diarias, que tienen un costo muy elevado, y somos el único organismo en la región que utiliza imágenes SAR de principio a fin, con un análisis completo y todo automatizado. En este caso somos le damos mucha importancia al trabajo con estas imágenes y reemplazan, como se mencionó anteriormente, cada vez que no tenemos información por alguno de los medios tradicionales, información de posición de los buques, podemos corroborar además cuando sí lo tenemos, y en este caso del G-Room, se puede ver la información de la imagen SAR, que está correlacionada con la información AIS que teníamos del buque. La alarma se ve, sí, se ve una captura de pantalla de la alarma que se recibió también, que tenemos registrado en Skyline. Bueno, a ver la siguiente. Ah, yo la tengo, bueno, está. Bueno, y vamos a ver un poquitito la ruta metodológica, esto que le explicamos, la ruta metodológica que nos lleva a cada uno de estos procesos, de estas detecciones que realizamos, ¿sí? Por un lado pueden ver todo lo que es la detección y las distintas alarmas que suenan, ¿sí? Suenan, le llamo así, pero bueno, no necesariamente es un sonido, sino es una alerta para los operadores, por un lado, a través del sistema guardacostas, ¿sí? Y los sistemas y bases de datos asociados, entre ellos la cuestión de Skyline, la plataforma Skyline. A partir de ahí, lo primero que se hace en esta ruta metodológica es un análisis situacional, es decir, básicamente lo que se intenta ver respecto de esa alarma, de esa detección de ingreso ilegal, es si hay unidades operativas, ¿sí? Cuáles son los tiempos de ingreso, la distancia de ingreso, las condiciones, no es lo mismo si esto ocurre de noche que si ocurre de día, como para enviar una unidad aérea o hay algún guardacostas en la zona, es decir, no se descarta nunca la posibilidad de la captura física del barco, si no lo descartamos, pero normalmente este tipo de ingresos, que son muy pocos cables, ¿sí? Inclusive por debajo de valor de una milla, básicamente, como dije anteriormente, no pertenecen a buques poteros. El buque potero, que tiene otra forma de pesca, se mantiene alejado, sino que se asocia fundamentalmente con buques arrastreros, que son los que a veces en ese arrastre se aproximan demasiado al límite exterior de nuestra zona económica exclusiva. Es ahí donde comienza todo el proceso de incorporación de pruebas y se buscan otras fuentes, entre ellas, como bien dijimos, Skyline, imágenes satelitales SAT y toda aquella otra prueba que se pueda llegar a incorporar. Ahí empieza todo lo que tiene que ver con un plan de gestión de esa información que dé legitimidad a una cadena de custodia de esa información como medio de prueba, todo lo que tenga que ver con el control de acceso y la integridad de datos, el almacenamiento, la transmisión de esos datos que fueron obtenidos. Se ha trabajado en lo que es la certificación de los operadores, precisamente todo para darle legitimidad y legalidad a esta tarea, y estamos trabajando. No vean esta ruta metodológica como un proceso terminado, ¿sí? Acabado, constantemente se va mejorando, constantemente vamos aprendiendo a cómo hacerlo, y bueno, tiene ciertos requerimientos que vamos avanzando. Y luego, por ahí, las actuaciones administrativas, no sé si... Las actuaciones administrativas que, como bien decía el señor López, por un lado está todo lo que es por parte de la autoridad pesquera, que como dijimos en lo que es buques extranjeros, lo lleva adelante la prefectura, con las notificaciones que corresponden a las partes o, bueno, a la autoridad pesquera inicialmente, por supuesto, Cancillería porque corresponde que haga algún tipo de notificación a través de organismos ya directamente internacionales. Si se puede hacer una comunicación con la autoridad pesquera del estado de bandera, tendiendo a lo que es la debida diligencia, como hablábamos antes, y a los puertos de servicios, que podría ser muchos de los buques que operan en el área de la milla 201, utilizan como puerto de apoyo, puerto logístico, el puerto de Montevideo.
y Uruguay es país signatario de la MERC, y por tanto se les notifica cuando algún buque puede haber incurrido en pesca ilegal, para que lo tengan en cuenta al momento de si solicita el ingreso. Todo siempre viendo de hacerlo dentro del marco legal, las notificaciones correspondientes, como se hizo a través del buque guardacostas en el lugar para propender a lo que es derecho de defensa de la otra parte, manteniendo todo el marco de legalidad correspondiente. Pasamos. Y como conclusiones, y con esto terminamos, y quedamos abiertos a sus preguntas, por un lado, es un resumen, digamos, de todo lo que estuvimos viendo, y como para tratar de entenderlo un poco mejor, es importantísimo un trabajo interagencial, ¿sí? Nosotros en ese sentido tenemos una muy buena coordinación y trabajo interagencial con la autoridad de aplicación, la Subsecretaría de Pesca. Nosotros somos por ley policía auxiliar, pero no somos autoridad de aplicación, entonces es fundamental, tal vez en muchos de los organismos que hoy están presentes y que nos están escuchando, esta tarea está en una sola misma organización. Bueno, en este caso están 2 organizaciones, entonces es fundamental ese trabajo interagencial y esa generación de confianza y de intercambio de información entre ambos organismos, ¿sí? Es fundamental. Y incorporemos acá la justicia. Claro, iba a decir, en 2, a lo que refiere específicamente a pesca ilegal. En cuanto a lo que es control, la Autoridad de Parques Nacionales, por ejemplo, para las áreas marinas protegidas que se hablaba, cuando hablamos de contacto con buques de bandera extranjera, con Cancillería, por supuesto, o como fue el trabajo interagencial con la Justicia Federal que logra el paradigma del buque Wally 8, de la captura internacional a través de Interpol. Es decir, eso es importantísimo, es una recomendación que queremos hacer. O sea, si se quiere trabajar en este sentido y con la aplicación de multas a partir de la tecnología aplicada, se debe trabajar muy, muy cercano entre los organismos que tienen competencia en ello. El concepto de debida diligencia. Fundamental. Siempre porque ponemos en cabeza que la jurisdicción está dada por el estado de abanderamiento. Entonces, si yo no tengo una acción coercitiva para hacerlo efectivo, porque o no pude abordar el buque, no pude iniciar una persecución en caliente, o por algún tipo de crimen que se sucede directamente en alta mar, propenderá que el estado de abanderamiento sí haga efectivamente. Con respecto a esto, ustedes fíjense, y nosotros siempre comparamos los 2 casos que le mostramos, el Calvao y el Shinrum, ¿sí? En el Calvao se hizo todo el procedimiento, la multa no se logró cobrar aún, pero el Calvao hace 2 años que está en puerto, ¿sí? El Shinrum se hizo todo el procedimiento, fue de inicio al final, pagó la multa, pagó los gastos operativos de prefectura, pero luego siguió pescando en la milla 201. ¿Cuál es la problemática de que siga pescando ahí? Que lo hace de manera insostenible respecto de la captura de nuestra flota nacional dentro de zona económica exclusiva argentina, de las mismas especies transzonales y altamente migratorias, pero que lo hace bajo un plan de manejo, ¿sí? El problema en la milla 201, eso por ahí no lo aclaramos, pero no son los ingresos, porque los ingresos son casi inexistentes, sino que la problemática está dada precisamente por la pesca insostenible y sin ningún tipo de plan de manejo y de control que realiza esta flota, más allá de que aparte son las mismas especies que captura nuestra flota nacional, que lo hace adentro, que lo hace con un plan de manejo, ¿sí? A través de la autoridad de aplicación. Fundamentalmente, esa es la gran diferencia. Y que además después, desde el punto de vista económico, mírenlo, sale a competir en los mercados internacionales a precio, el mismo producto, a precio mucho más competitivos para los extranjeros que para los nuestros. Ellos están subsidiados por sus estados de bandera, no abandonan nunca la zona de pesca porque están constantemente ahí con apoyo, que inclusive este apoyo a veces también es subsidiado, ¿sí? Además, no tienen que cumplir ningún tipo de manejo, y además de eso, ¿sí? Piensen que también otra de las problemáticas asociadas a la actividad de estos son los trabajos forzados a bordo. Es decir, tienen un reducido costo laboral comparado con lo de la flota nacional. Y luego ambas flotas tienen que poner el mismo recurso en los mercados internacionales. Imagínense de qué lado va a estar la ventaja, ¿sí? Entonces, bueno, por eso es importante toda esta cuestión del concepto de debida diligencia, toda esta cuestión de informar a todas las autoridades de esto, es decir, si se hizo una detección, si realmente hubo una infracción, comunicar a todas las autoridades que de alguna manera puedan incidir sobre la actividad de ese barco.
Por eso es importantísimo, por ejemplo, nosotros lo vemos como muy importante informar a los puertos de servicio que hayan ratificado el AMER. Porque Uruguay, en este caso, en el caso del Calvado, el Calvado utilizaba como puerto de servicio el puerto de Montevideo. Inmediatamente después de la detección y que se le avisa al estado de bandera, no ingresó a puerto, se fue directo para Portugal. Pero si hubiese querido entrar en ese pedido y en ese análisis previo que tiene que hacer la autorización pesquera de Uruguay acorde a la AMER, podría o debería haberle negado el ingreso en función del antecedente, ¿sí? Entonces, habría que hacer lo mismo con los puertos de Chile, con los puertos de Uruguay, es decir, notificar a todos aquellos puertos donde puedan ingresar y que sean signatarios del AMER porque le pueden llegar. Entonces, eso es otra recomendación, informar al estado de bandera, informar a aquellos puertos de servicio, es decir, de alguna manera tenemos que seguir perjudicándolo de alguna manera con una actividad que está afectando los intereses de nuestro país. Y por supuesto, siempre respeto y una mejora permanente de la ruta metodológica, de toda esta cuestión de la preservación de la prueba, de la cadena de la prueba, de hacerlo lo más legítimo para precisamente evitar, digamos, reclamos que puedan llegar a afectar la aplicación de la ley. Sabemos que el AIS presenta ciertas vulnerabilidades y por ahí como prueba, como medio de prueba también puede ser cuestionado, o es cuestionado también, pero bueno, uno lo complementa con otros medios de prueba y por eso utilizamos imágenes satelitales, y si le podemos enviar un medio para corroborar, también se lo enviamos, es decir, reforzar esa prueba para que finalmente se cumpla el objetivo. Así que bueno, Natalie, con esto queríamos terminar y quedamos abiertos a preguntas, pero no habernos extendido demasiado. No, muchas gracias, Sergio, muchas gracias a todos por todas sus aclaraciones, recomendaciones y por ir guiándonos en este camino. Ahí tomo una pregunta que nos deja Mónica, y ella, bueno, lo respondiste recién un poquito, pero ella lo que nos dice o nos consulta es que si el dato satelital es una prueba suficiente para sancionar a los buques o necesitan otros elementos probatorios. Como bien lo dije, es decir, es un elemento de prueba que a nivel internacional es cuestionado precisamente por la vulnerabilidad y precisamente porque el AIS fue creado con otro objetivo, fue creado con el objetivo de la seguridad de navegación. ¿Sí? Es decir, es un medio de prueba. Nosotros siempre, para poder empezar a trabajar en esto de la conservación, del medio de prueba y todo esto, hicimos un análisis de lo que tiene que ver con los videos, por ejemplo, para medida de prueba que utiliza la justicia, la ley que utiliza la justicia en otros ámbitos, ¿sí? Para aplicarlo también a este ámbito. Y desde ya que pueden llegar a surgir cuestionamientos. Y es por eso que uno lo trata de reforzar con todo el aporte de prueba que tenga, ¿sí? En el caso de los pesqueros nacionales, la prueba viene de un BMS. Sabemos que no presenta las mismas vulnerabilidades que la AIS. Entonces, es menos cuestionable. Con respecto al extranjero y a la AIS, por eso lo reforzamos en el caso de ustedes, con el aporte que nos da Skylight, con las imágenes satelitales, las de radar de apertura sintética, son fundamentales para poder, llevar adelante la prueba y tratar de recibir los menores cuestionamientos. Ahora, si lo recibimos en cuestionamiento, piensen que no solo el efecto disuasivo se realiza porque prospere el proceso administrativo, no sé si me entienden. Por otro lado, está el efecto disuasivo sobre el estado de bandera, que tiene una debida diligencia sobre ese barco. Es decir, no puede negar, el estado de bandera no puede negar que tiene que agotar las instancias para evitar que sus nacionales cometan el delito. ¿Sí? Si después administrativamente no se pudo probar o hay un cuestionamiento, es otra cuestión. Pero el efecto disuasivo se va a lograr a través también del estado de bandera y también a través de la información a los puertos de servicio, por ejemplo. El claro ejemplo del Calvado. El Calvado es un claro ejemplo de eso, donde nosotros, les soy sincero, de los dos me gusta mucho más el Calvado que el del Chirrum, precisamente por los efectos posteriores. Absolutamente. Yo agrego aquí una pregunta y vuelvo a invitar a la audiencia a que si quieren hacer preguntas las puedan poner en el chat o incluso abran su micrófono y hagan la pregunta, pero esta es una
pregunta mía del conocimiento de la región. Mencionaron en varias oportunidades lo importante que es la colaboración entre las distintas autoridades, los distintos organismos que tienen competencia sobre la protección de los recursos pesqueros. Me imagino que no es un camino corto, no es un camino fácil, pero me consta que muchas organizaciones de la región están intentando avanzar en ese sentido, entonces me gustaría pedirles si nos pueden compartir consejos, ideas, recomendaciones que ustedes le pueden hacer a estas organizaciones sobre cómo construir esta colaboración entre las distintas autoridades. Sí, por supuesto. Como bien dijiste, hay varias iniciativas regionales precisamente para generar este intercambio entre los diferentes organismos, tanto de gestión pesquero como aquellos de control o de aplicación de la ley, no solo de pesca, sino también de todo lo que involucra las diferentes formas de crimen marítimo. Básicamente, lo importante de todo esto, por un lado, es que estas organizaciones entiendan que la problemática de pesca ilegal no declarada y no reglamentada se manifiesta de manera, si bien es una problemática única, digamos, se manifiesta de manera distinta en cada uno de los países, ¿sí? No es mismo el problema que tiene con respecto a la flota extranjera de pesca en agua distante la Argentina que al que puede tener Perú o al que puede tener Chile. Es decir, se manifiesta de una manera distinta, incluso hay pesca en algunos países, hay pesca ilegal, no declarada y reglamentada también dentro de la zona económica exclusiva, es decir, y vinculado a su flota doméstica, a su flota nacional. Entonces, eso deben entender que se manifiesta de manera distinta en cada uno. Y que se hace importantísimo el intercambio de buenas prácticas, experiencias y de información entre los diferentes organismos. Por ejemplo, esto que estamos diciendo, es decir, la importancia de que nosotros le avisemos a Uruguay, que tengamos puntos de contactos, digamos, urgentes, donde le podamos dar esta novedad, como para que precisamente se puedan tomar las medidas para que cada país pueda hacer una evaluación de riesgo previo al ingreso a puerto de esto. No solo es una cuestión de pesca ilegal, es una cuestión de delito asociado, hay casos de trata de personas y de otras violaciones de los derechos humanos a bordo, ¿sí? Entonces, si este barco que tiene estos antecedentes y demás va a ingresar a un puerto de Perú, Perú debe estar en condiciones, la autoridad de Perú debe estar en condiciones de, con toda la información que le suministra la región, ¿sí? Por el ingreso a otros puertos de la región, o por algún antecedente, o por alguna pesca ilegal, porque hay una gran e increíble asociación. Nosotros decimos que no hay que hacer un análisis solo a nivel de barco, hay que cambiar de escala, y hay que ir a nivel de compañía, ¿sí? De empresas pesqueras, porque les puedo asegurar que si hay una compañía que comete algún tipo de violación, algún tipo de crimen, no solo ese, sino también está asociado a otras formas de crimen marítimo, y no se dan todas las empresas, sino que se dan algunas compañías. Entonces uno hace el análisis de inteligencia marítima y criminal a nivel barco y a nivel compañía. Y eso facilita a las autoridades, a los distintos puertos, a tener un análisis de riesgo previo al ingreso, y a partir de ahí detectar o confirmar o hacer, digamos, cesar posible comisión de delitos, ¿sí? A bordo, como puede ser la trata de personas, como puede ser los trabajos forzados a bordo, es decir, no solo la pesca ilegal, sino otro tipo de crimen marítimo a partir de esos análisis. Entonces es importantísimo el intercambio de información, de buenas prácticas, de antecedentes. Es muy normal que en Uruguay que tengan antecedentes y que queden ahí, que Argentina tenga sus antecedentes y que queden ahí, que Chile o Perú hagan lo propio, y que no haya un fluido intercambio de esa información. Y bueno, piense que cuando los barcos cambian de pesquería, cambian de un océano al otro, cambian de un puerto al otro, nunca van a poder abandonar su mochila de antecedentes. Y a veces hacen lo imposible para ocultar esa mochila de antecedentes, cambian de nombre. El cambio de nombre es muy normal, de bandera, es muy adoptado la bandera de conveniencia. Hoy Marcelo explicaba que este barco de Vanuatu inmediatamente pasó a ser un buque de interés. ¿Por qué pasó a ser un buque de interés? Primero porque era la primera que venía, pero además de eso por la bandera, que tenía una bandera de conveniencia. Uno analizaba ahí los capitales chinos,
pero tiene una bandera de conveniencia de Vanuatu, entonces ya automáticamente el sistema no empieza a hacer el seguimiento especial. Ese intercambio es fundamental, eso es lo que debe tener en cuenta todas estas organizaciones que trabajan en eso, precisamente porque es lo que va a ayudar a nivel regional a combatir la pesca ilegal. Gracias, Sergio. Perdón, no sé si vieron la consulta aquí de Carlos, creo que tal vez va más orientada a la subprefecto de Santi. Pero no respecto... perdón, sí, leí. Buenas tardes, Carlos. No que lo sepa respecto de cuestiones pesqueras, porque lo satelital tiene que ver más con, o todas estas cuestiones que estamos hablando tienen que ver con buques de bandera extranjera, que en realidad no van a tener un juzgamiento en juzgados argentinos. Si hubo casos, por supuesto, porque usted me dirá, hubo un pedido de captura internacional, por supuesto, eso tenía una causa asociada, pero ahí había una desobediencia a la autoridad con una presencia física in situ. No tuvo que ver la prueba satelital al respecto. En nuestro Así caso, es una infracción en la República Argentina el hecho de incursionar y tener una pesca ilegal es una infracción. Claro, cuando hubo captura física e intervino la justicia, en ese caso... No había cuestiones en cuanto a pruebas satelitales. Lo había detectado el barco, es decir, no había problema. Interviene la justicia federal porque había un delito. Pero en los últimos casos, Chinrún y Calvao, no interviene la justicia, interviene la autoridad de aplicación. ¿Sí? Digamos, es un régimen administrativo. Es solamente un procedimiento. Un procedimiento administrativo. Entonces, en estos casos, Carlos, no interviene la justicia en nuestro país, porque como bien dijo Marcelo, no es un delito, es una infracción al régimen federal de pesca. No sé si se entiende preguntar por ahí, Carlos, y no sé, que habilite cualquier cosa el micrófono para consultar. No hay problema, por eso a ver si se respondimos a la consulta. Carlos, si quieres abrir el micrófono, adelante. Mientras tanto, yo agrego de conocimiento propio, por trabajar con organizaciones de colaboración y puente, como les decía cuando empezamos esta sesión. Sé que existe, no sentencias, pero más bien regulaciones específicas en las Islas Pitcairn que establecen claramente las pruebas de AIS como elemento probatorio, digamos, para una presencia, para una infracción específicamente asociado a infracciones pesqueras. Entonces, si te sirve, Carlos, te lo puedo compartir, tengo esa documentación, y si hubiera algún otro interesado también se los puedo compartir. Más bien es una regulación, no una sentencia posterior sobre un caso en particular. Carlos, no sé si. Sí, dijo que sí. Ahí está. Sí, muchas gracias. Muy claro lo que explicaron. Yo también soy abogado, entonces les entiendo bien. Pero sí, ese es un reto que estamos teniendo en varios países. Yo trabajo con Global Fishing Watch, que colaboramos mucho con NAT y con Skylight. Excelente trabajo. Y sí, es un reto que estamos teniendo en varios países de cómo, porque muchos países no tienen la capacidad como ustedes de tener naves que puedan llegar e interceptar a las embarcaciones que están realizando este tipo de actividades. Entonces, en muchos casos no hay una intercepción o captura física, por decirlo así, como ustedes lo mencionaban, sino que lo que hay son los datos satelitales nada más. Y entonces sí se están teniendo retos de cómo se puede proceder en estos casos cuando no existe la capacidad física de poder llegar al sitio y ver a la embarcación en lo que está haciendo ahí. Sí, por eso tratamos de hacer ese proceso lo más legítimo posible, sobre todo lo que tiene que ver con resguardo de la evidencia, de la prueba, como para hacerlo. Pero, Carlos, además de la tecnología, y por supuesto, y creo que es fundamental este otro aprendizaje que nos surgió a nosotros, que no lo inventamos, que nos surgió y lo fuimos viendo, que es el hecho de que, listo, si no prospera desde el punto de vista judicial, administrativo, sí lo voy a incursionar en otro concepto que tú como abogado lo sabes bien de debida diligencia del Estado. Piensa que los Estados generalmente no quieren ser sancionados en los mercados internacionales por ilegalidad. Ni siquiera sospechados. Entonces, toman las medidas ellos, es decir,
no pudiste avanzar desde el punto de vista de la prueba, pero bueno, el Calvado hace 2 años que está acosido a muelle en el puerto de Aveiro. Por segunda vez. Por segunda vez, es decir, entonces, una captura física y otro que no. Entonces, es decir, eso es lo que nosotros queremos decir. Sabemos de las limitaciones como medio de prueba, pero hay otra cosa que es tanto más efectiva que lo que pueda resultar de una causa judicial o de una causa. El Shinrun paga una multa, pero sigue pescando en la milla 201. ¿Qué prefiero? Y prefiero el Calvado. Yo rescato el espíritu ahí, que más allá, digo, de la estricta función de hacer cumplir las regulaciones, el espíritu sancionatorio de compliance que están teniendo, particularmente con el caso que mencionan del Calvados, digamos, ustedes como policía, como función policial, cumplieron con su estricta función, pero creo que ir más allá para asegurarse de que de alguna forma estamos protegiendo los recursos, me parece realmente digno de destacar. Si hay alguna otra consulta y quieren aprovechar este momento, nos podemos robar unos minutitos, pero estamos un poco pasados de tiempo también. Entonces, los invito a hacer, si queda alguna última pregunta dando vuelta, y si no, por supuesto que yo estoy aquí a disposición para ayudar, facilitar contactos, y si me permiten, contando con la predisposición habitual que tienen Prefectura para hacer esas conexiones, si queda alguna duda pendiente entre la audiencia. Desde ya la Prefectura y el equipo ICEMAL en particular, estamos para responder las preguntas que tengan a través de Nati o de quien sea, nos contactan y no tenemos ningún inconveniente en responder y ayudarlos en aquello que pueda ir con este objetivo y esta es la nueva estrategia que perseguimos. Ahí Luis levantó la mano. Ah, sí, Luis. Sergio, saludos. Más que una pregunta, una solicitud. ¿Me puede facilitar la presentación? Sí, cómo no. Vamos a hacer en PDF y le vamos a pasar la presentación. No sé, Nati, te la paso a vos. Sí, te la hago llegar a Luis. Sí, igual, pero estaba en PDF, no estaba en PDF. No. Te pido por favor que la paso en PDF, si ustedes me autorizan, así mismo en PDF. De esta manera. Sí, por supuesto, y cualquier pregunta que surja respecto a la presentación y que podamos aclarárselo a través de Natalia, de Natalie, lo evacuamos. Estamos a disposición. Buenísimo. Muchísimas gracias. La verdad es que creo que ha sido una presentación que nos ha ayudado a todos a entender un poquito más las estrategias, los procesos, y como bien dijiste, Sergio, cada país, y bueno, también lo agregó Carlos, que mucho conoce el trabajo en la región desde Global Fishing Watch. Cada país y cada organización tiene circunstancias distintas, amenazas distintas, recursos distintos. Creo que es muy destacable el espíritu de colaboración. Me llevo también en lo personal esta milla extra, además de cumplir la misión estrictamente de policial que ustedes tienen, el espíritu de compliance y de intentar proteger los recursos más allá. Y una vez más les agradezco por el tiempo, la predisposición y el trabajo súper profesional de armar una presentación tan clara y bueno, con tanto contenido para todos. Así que agradezco a los participantes también por el tiempo que invirtieron y de nuevo reiteramos la predisposición tanto de Skylight como de la Prefectura, si me permiten, para seguir colaborando y ayudándolos en estos procesos de aprendizaje en lo que esté a nuestro alcance. Gracias, hasta luego, gracias a todos.